Raza Girolando. Temperamento. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el temperamento y las características de la raza bovina Girolando? Si es así, estás en el lugar adecuado. En este video, exploraremos en detalle esta interesante raza bovina, centrándonos en su temperamento, características, ventajas y desventajas. Acompáñanos en este viaje informativo mientras descubrimos todo sobre los girolandos y cómo se diferencian de otras razas bovinas. ¿Qué es la raza bovina Girolando? La raza bovina Girolando es el resultado del cruce entre el ganado Gir, originario de la India, y el ganado Holstein, originario de los Países Bajos. Esta combinación ha dado lugar a una raza híbrida muy apreciada en muchos países, especialmente en América Latina. Los girolandos son conocidos por su capacidad de adaptación a diversos entornos, alta producción lechera y rusticidad. Temperamento de los girolandos. En cuanto al temperamento, los girolandos se caracterizan por ser animales dóciles y de buen comportamiento. Son conocidos por ser fáciles de manejar, lo que los hace ideales para productores que buscan una raza bovina de fácil manejo. Su tranquilidad y docilidad facilitan las labores de ordeño, alimentación y manejo general del ganado. Es importante destacar que el temperamento de un animal puede verse influenciado por su crianza y manejo desde temprana edad. Un trato adecuado y respetuoso contribuirá a mantener a los girolandos en un estado de calma y docilidad. Características físicas de los girolandos. Los girolandos presentan una apariencia física distintiva que combina características de sus dos razas parentales. En general, son animales de tamaño mediano a grande, con una cabeza proporcionada y orejas medianas. La coloración del pelaje varía, pero es común encontrar individuos con manchas negras y blancas en su cuerpo. En cuanto a la producción lechera, los girolandos son reconocidos por su alta capacidad de producción. Estos animales son especialmente valorados en la industria lechera debido a su habilidad para producir grandes volúmenes de leche de buena calidad. Además, su adaptabilidad y rusticidad les permiten sobrevivir en diversos climas y condiciones ambientales. Ventajas de criar girolandos. Existen varias ventajas asociadas a la crianza de girolandos. A continuación, enumeraremos algunas de las más destacadas. Alta producción lechera. Los girolandos son reconocidos por su capacidad para producir grandes volúmenes de leche, lo que los convierte en una opción atractiva para productores de leche. Adaptabilidad. Estos animales son capaces de adaptarse a diferentes condiciones climáticas y ambientales, lo que facilita su cría en una amplia variedad de regiones. Rusticidad. Los girolandos son resistentes a enfermedades y pueden enfrentar desafíos ambientales sin problemas, lo que reduce los costos asociados a su mantenimiento y cuidado. Facilidad de manejo. El temperamento dócil y tranquilo de los girolandos los convierte en animales fáciles de manejar. Esto simplifica las labores diarias de alimentación, ordeño y manejo general del ganado. Mejora genética. El cruce entre las razas Gir y Holstein ha dado lugar a una mejora genética en los girolandos. Esto se traduce en una mayor eficiencia productiva y características deseables en el ganado. Desventajas de criar girolandos. A pesar de las numerosas ventajas que ofrece la crianza de girolandos, también es importante considerar algunas desventajas potenciales. Requerimientos nutricionales. Debido a su alta producción lechera, los girolandos requieren una alimentación adecuada y equilibrada. Esto puede representar un desafío para los productores que no cuentan con los recursos necesarios para proporcionarles una dieta adecuada. Costos iniciales. El cruce entre las razas Gir y Holstein implica un costo inicial más elevado en comparación con otras razas bovinas. Esto se debe a la inversión necesaria para adquirir ejemplares de ambas razas parentales y realizar los cruces selectivos. Requerimientos de espacio. Debido a su tamaño mediano a grande, los girolandos requieren un espacio adecuado para su comodidad y bienestar. Esto puede ser un factor limitante en explotaciones ganaderas con limitaciones de espacio. Preguntas frecuentes sobre los girolandos. ¿Cuál es la esperanza de vida de un girolando? En condiciones adecuadas de crianza y cuidado, los girolandos pueden vivir en promedio entre 12 y 15 años. ¿Los girolandos son aptos para la producción de carne? Si bien los girolandos son valorados principalmente por su capacidad lechera, también pueden ser utilizados para la producción de carne de calidad. ¿Se requiere un manejo especial para los girolandos? Aunque los girolandos son animales dóciles, es importante proporcionarles un manejo adecuado, incluyendo una crianza y socialización adecuadas desde temprana edad. ¿Qué cuidados de salud específicos necesitan los girolandos? Al igual que cualquier otra raza bovina, los girolandos requieren vacunaciones regulares, desparasitaciones y un monitoreo constante de su salud por parte de un veterinario. Conclusión. En resumen, la raza bovina girolando es un híbrido entre el ganado Gir y Holstein, reconocido por su temperamento dócil y comportamiento tranquilo. Estos animales son altamente adaptables, rústicos y poseen una alta capacidad de producción lechera.
La crianza de girolandos ofrece ventajas significativas, como una mayor producción lechera, adaptabilidad, rusticidad y facilidad de manejo. Sin embargo, también se deben considerar los requerimientos nutricionales, costos iniciales y espaciales asociados.